Hola, mis queridos amigos, muy buenos días. Aquí estamos de nuevo. Este es el vídeo número 71 de vuestro canal gratuito de pintura, Luis Rizo, pintor, o Luis Rizo, pintor artístico. Yo soy Luis Rizo Aro, soy pintor. Hoy estoy un poquito cansado porque he terminado una exposición de pintura que se llamaba Sevilla en la luz. Y han sido 15 días al pie del cañón, desde por la mañana hasta por la noche, de 10 a 9, y la verdad que estoy un poco cansado, pero no quería dejar a mi gente sin su curso de pintura. Me dijo una compañera que hablara sobre los acrílicos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los acrílicos. Es un gran desconocido también para muchas personas. El acrílico, ese gran desconocido. Intro y seguimos. Bueno, pues ya hemos llegado otra vez, después de la entradilla. El acrílico básicamente lo que es un polímero. ¿Y qué es un polímero? Bueno, pues el polímero son estructuras que están compuestas por grandes moléculas que a su vez están compuestos de muchas moléculas pequeñitas. Básicamente un plástico. Sí, un plástico. Cuando es de origen sintético, pues se convierte en plástico, aunque hay algunas que son de origen natural, como por ejemplo la seda, como por ejemplo el látex. Hay una serie de estructuras que están compuestas de esa forma, que son de origen natural, pero en realidad lo que es la pintura acrílica pues surge un poco a principios del siglo XX, aunque todo este tipo de estructuras, de fórmulas y de cosas que tienen que ver con el devenir del tiempo rompen en una de ellas la pintura acrílica, que hay muchísimas más aplicaciones para los polímeros. Pues bueno, empezaron en 1830, una cosa así. Luego, lo que nos pensamos que son cosas muy modernas, en realidad su desarrollo, su descubrimiento y posterior desarrollo comienza pues con los albores de la inquietud que tenían los químicos y los físicos de determinada época, bueno, pues por descubrir cosas nuevas, la modernidad. Bueno, yo básicamente utilizo pues muchos tipos de pintura acrílica y todo va en función pues del trabajo que tenga que realizar. En ocasiones, algunos trabajos muy grandes, como he llevado en 2 ocasiones, pues la pintura, la realización artística de la portada de la Feria de Abril de Sevilla, que bueno, es una estructura que mide 50 metros de larga por 48 metros de altura. Entonces hay que hacerlo con botes pues más grandes que estos, botes enormes, de esos que tienen 25 kilos, y hay un equipo de maestros pintores que ayudan en la labor, y bueno, básicamente pues hay una empresa de pintura que contrata los servicios de los maestros pintores, y en su caso el mío, para llevar, digamos, un poco la dirección artística de esas pinturas, y hemos estado usando polímeros, pintura plástica, para pintar esas estructuras tan enormemente grandes. ¿Para qué se utiliza también la pintura acrílica? Pues yo he pintado con ella pues decorados de teatro, decorados de televisión. ¿Por qué? Porque permite cubrir mucha superficie, mezclarla con agua, y se obtienen unos resultados muy buenos, impactantes. De hecho, por ejemplo, Garrido Bustamante, que es la
la persona que hace en Sevilla unos vídeos simpaticísimos cuando se va acercando a la Semana Santa, que se llaman El Palermazo, que habla con sentido de humor, cofrade, pues de cosas que suceden en nuestra tierra cuando se aproximan pues, las fiestas para nosotros imprescindibles de la Semana Santa. Bueno, pues este señor tenía un programa en una televisión local, un concurso, y pinté la plaza de San Lorenzo de 18 metros de largo por 4 metros de altura como set de decorado. Por ejemplo, como una cosa curiosa, porque Antonio Garrido lo queremos mucho en Sevilla y en España lo seguimos mucho, muchísimo. Es un señor que lo mismo puede hacer de policía serio que puede hacer de usar papeles de un humor tremendo. Bueno, El Palermazo. No dejéis de verlo, buscarlo por ahí, pues que os vaya a divertir. Bueno, en YouTube, ahí tiene muchas cosas en YouTube. Sigo. Bueno, pues para eso se utilizan pues botes grandes de pintura, incluso muchísimos más grandes. Normalmente cuando se utilizan para pintar como un cuadro, pues ya se utilizan otro tipo de botes, de tubos, y lo hay de muchísimas calidades, de muchas marcas. Hombre, yo lo que os recomiendo es que como tampoco hay mucha diferencia de precio, que utilicéis pues alguna marca más o menos profesional o semiprofesional, porque los pigmentos son de mayor calidad y además su composición hace los colores más opacos, menos translúcidos, y es interesante usar unos colores que tengan, o unos productos, unos materiales que tengan buena calidad. Yo no pretendo haceros un vídeo demostrativo de cómo pintar un cuadrito. Yo lo que os estoy explicando es qué es la pintura acrílica, que ya hemos dicho que básicamente es un polímero, un plástico que es de origen sintético y que bueno, su uso es magnífico. Hay personas que pintan acrílico el cuadro totalmente, desde que empieza hasta que termina. Dan unos resultados fantásticos y además el acrílico es estupendo para usarlo, por ejemplo, en pinturas rápidas, en pinturas a la prima, en pintura que necesite uno que seque muy rápido, porque usando un polímero de esto, usando un color de esto, bueno, también los hay en tubitos de zinc, usando un producto de esto, pues va a tener un secado rapidísimo. En 5 o 6 minutos vamos a tener seco el color y vamos a seguir pintando sobre el mismo. Y yo os recomiendo que utilicéis pues un tipo de brocha que sea de origen sintético, porque la pintura acrílica tiene una capacidad, y es que seca rápido, pero es que bueno, prácticamente se queda pegada a la superficie y a los pinceles, inutilizándolos por completo, porque una vez que el polímero se hace plástico duro, es casi imposible pues deshacerlo. Entonces, hay muchas personas, muchos compañeros, muchos artistas que utilizan pinceles de origen acrílico y además lo utilizan para la pintura. Por ejemplo, en los concursos de pinturas rápidas es fenomenal, porque se van haciendo unos trabajos magníficos y cuando tiene uno que entrega la obra, pues está completamente seco. Y además te permite usar paletinas de unos tamaños, bueno, yo lo tengo mucho más grande por ahí, que te permiten cubrir mucha superficie del lienzo que estás pintando y el resultado es óptimo. Una cosa, normalmente cuando se está pintando en exteriores y estás pintando una pintura rápida, bueno, pues el medio que se usa habitualmente es el agua. También hay otros dos tipos de medios. Hay un tipo de medio que se utiliza comercial y que
lo que trata es de fijar mejor el acrílico, y hay un tipo de medio que lo que hace es que retarda un poco el secado de la pintura. Oído, si utilizáis ese tipo de retardante, eso es muy poca cantidad, porque como os paséis, la ventaja que teníamos con el acrílico de que seque bastante rápido, pues la perdemos. La perdemos porque puede tardar en secar tanto casi como el óleo. Entonces, son muy pequeñas cantidades las que hay que usar. El ideal es el agua. Usando el agua, además, os resultará más fácil limpiar el pincel hasta que se vayáis terminando con él. Porque, queramos o no queramos, se va acumulando pintura en la parte del pincel que se aproxima al cabo del mismo, y ahí va quedando y al final para tirarlo. Así que debemos usar pinceles baratos, pinceles que podamos prescindir de ellos sin ningún tipo de problema. Acrílicos baratitos, que no suelten pelos, porque si sueltan pelos tampoco es bueno. Otra cosa buena que tiene el acrílico, y es que se puede combinar con el óleo. Y digo bien, tú puedes pintar una superficie acrílica y después rematar con óleo. De hecho, lo mismo que se hace, pintura rápida, y se utiliza y se termina, desde que se empieza se termina el cuadro, se puede usar el acrílico. También es interesantísimo poder usar como mancha el acrílico, y una vez que tengamos la mancha constituida, fabricada, pincelada con el acrílico, pues terminarla con óleo lo admite perfectamente. Ahora, oído al asunto, no utilizar nunca al revés, no utilizar óleo y después pintar acrílico encima, porque ese tipo de mezcla, el orden de los factores altera el producto, y ese tipo de mezcla no es buena. Pintar agua sobre graso, sobre aceite, desastre. Sin embargo, admite el óleo sobre el acrílico. Fijaros que prácticamente casi todos los lienzos que compramos tienen una imprimación con gesso o con algún tipo de producto que le dan para que podamos pintar sobre tela o sobre tabla. Bueno, pues ese tipo de imprimación normalmente es acrílica, con lo que nosotros, si pintamos al óleo sobre el acrílico, no tenemos ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, estas son normas muy básicas. Hemos hablado de que se puede usar pintura más o menos industrial, de un montón de marcas, que seca muy rápido la pintura acrílica, que prácticamente es un plástico. Cuando compramos pintura plástica, lo que estamos comprando es un acrílico, estamos comprando un polímero, que hay polímeros de origen natural, como el látex, por ejemplo, o la seda, que son macroestructuras moleculares que a su vez están formados por muchas estructuras más pequeñitas y forman un todo coherente y fuerte. Fijaros lo fuerte que es la seda. La seda, el hilo de seda es tremendamente fuerte. Bueno, y que podemos mezclarla con el óleo, pero ojo, primerito pintamos con el acrílico, y una vez que lo tengamos seco podemos aplicar óleo encima o dejarlo siempre. El acrílico, ventaja, pues como seca muy rápido y además son colores opacos, podemos pintar encima. Se puede dar con los medios que venden para acrílico, se pueden incluso hacer veladuras. Con el medio acrílico se pueden incluso hacer veladuras. Y se puede usar cualquier tipo de superficie. ¿Por qué? Porque las admite y se quedan desde cerámica. Yo he arreglado algún desperfecto en algún plato de cerámica curioso y antiguo, que querían restaurarlo, y lo he solucionado con un polímero, con un plástico, sin tener que volver a meter en el horno. Si hay que volver a meter en el horno, ya utilizaríamos otros medios. Pero que se puede usar cualquier cosa. Con respecto a la paleta, mucho cuidado.
Si utilizamos una de nuestras paletas, eso se va a hacer puñeta, porque se queda tan incrustado en la paleta que no sirve, inutiliza la paleta que usemos. Para eso es interesantísimo utilizar o bien algún plato de estos que sirven para comidas rápidas, para camping, para cosas de estas, que actualmente ya no hay prácticamente platos de plástico, pero sí hay unos que son como de papel encerado. Bueno, pues los plásticos de papel encerado son estupendos, los platos de papel encerado son estupendos para resolver la pintura, y además, como es al agua, pues los bordes del plato evita que el agua se salga y manchemos todo. Una cosa también interesante, cuando estamos en exteriores, sería conveniente que el caballete tenga oscilación para poder pintar sobre superficies relativamente planas, con objeto de que, como estamos utilizando el agua como medio, que no nos suceda como puede suceder también con la acuarela, que se pueda expandir la pintura y pueda chorrear. Si utilizamos un caballete, un medio para soportar los soportes que utilizamos para pintar, que sean lo más horizontales posible. Así pues lo podemos usar también, incluso podemos usar los chorreos que vayan quedando como elemento constitutivo de la obra que estamos pintando, porque muchas veces quedan muy modernos que queden los chorreones, una parte más pintada, una parte más hecha, y el resto pues que quede un poco más como descuidada. Eso puede hacer que la obra sea muy bonita, ¿eh? Bueno, os voy a cortar, os voy a enseñar el cuadro este que estoy comenzando y cómo, de alguna manera, utilizo también los acrílicos en mis cuadros, ¿vale? Bueno, vamos a cortar y seguimos. Un momentito. Bueno, pues esto es un cuadro que estoy preparando para un evento en el que voy a participar, ¿eh? Y podéis apreciar que es un paisaje con unos pescadores, bueno, pues de otros tiempos, de principios del siglo XX más o menos, ¿no? El primer tercio del siglo XX, ¿eh? En un lugar determinado, ¿eh? Ya más adelante, bueno, pues enseñaré el cuadro terminado y explicaré a dónde va, ¿eh? Fijaros que hay una serie de señores que están sacando la barca de pesca del agua, ¿eh? Estos son elementos que utilizaba mucho, por ejemplo, Sorolla en algunas de sus pinturas, ¿eh? Los pescadores, sacando, después de la pesca del atún y ese tipo de cosas, sacando la barca. Bueno, pues esto es un sitio determinado en donde, bueno, pues los pescadores usaban este tipo de embarcaciones y os lo quiero enseñar. Yo suelo dibujar con un lápiz bastante, bueno, un lápiz. Yo lo que utilizo son lapiceros de estos que llevan mina dentro. Fijaros cómo no me gustaba cómo quedaba esta barca, quedaba excesivamente grande en la proporción, y la he borrado y la he vuelto a hacer arriba y se ve la renuncia aquí, ¿eh? Se ve. A Velázquez se le veían mucho los cuadros que pintaba, por ejemplo, en el Museo del Prado hay cuadros donde se ven los caballos varias posiciones de las patas, ¿eh? Pues, salvando la distancia, yo no tengo nada que ver con Velázquez, que soy un humilde pintor, pero bueno, pues también tengo renuncias y observo que no debo de pintar ese tipo de cosas, porque, bueno, pues porque me he equivocado. Y entonces, bueno, pues cuando ves el resultado lejos, pues no tiene más remedio que rectificar. Y a esto que se ve así, pues se le llaman arrepentimientos, ¿eh? En castellano, en español, arrepentimientos. No sé cómo en inglés se le llama esto, pero vamos, un arrepentimiento es cuando rectificamos algo.
Bueno, pues ya hemos hablado del tema básico de pintura. Deciros que yo utilizo, bueno, de esta marca no tiene por qué ser, hay muchas marcas en el mercado. Utilizo, cuando pinto con acrílico, este tipo de paleta, que es una paleta de papel encerado, y que una vez que he terminado de pintar, bueno, pues la tiro y se ha acabado. En este caso lo que voy a hacer es fondear el cuadro que estoy haciendo. Una vez que he dibujado, en este caso ya os he dicho que he dibujado con un lapicero, con una mina del 0,5 y de 3B. Y una vez que he dibujado, pues lo fijo con laca de las señoras del pelo, que es un fijador fantástico. Y ahora, una vez que tengo dibujado bien el motivo del cuadro, pues lo que hago es lo fondeo. En este caso estoy fondeándolo con un color que básicamente lo que es un siena tostada, pero con una capa muy fina. Fijaros que es una capa muy fina y yo puedo de alguna forma desplazar el trapo y una vez desplazado el trapo, pues puedo seguir aplicando el acrílico y me sirve para que a la hora de aplicar los colores tenga una superficie que se va a traslucir sobre el óleo y me va a dar una homogeneidad con respecto a todos los colores utilizados en la obra. Siempre hay alguna micra del óleo que no cubre la superficie sobre la que estamos pintando. Entonces, es interesante utilizar un fondeo para que esa superficie que no esté bañada por el color, pues se pase a través de las micras, de los poritos que queden sin pintar, y al final armoniza, o sea, le da armonía de color a toda la obra. Esto lo han utilizado los pintores a lo largo de la historia de la pintura. A los paisajes suelen irles muy bien los colores que son los colores que son pues tipo rojo inglés, óxido ferroso, que lo uso yo muchísimo, lo uso muchísimo, el óxido ferroso. Y para pintar retratos, fondear un cuadro, un lienzo, una tabla. Esto es una tabla. Pintar una tabla, fondear una tabla con acrílico, pues va estupendamente, y además ya os he dicho que básicamente se puede pintar estupendamente al óleo una vez que está fondeado, y esto le da incluso caché, categoría a los cuadros. Una cosa, el acrílico se puede usar sobre cualquier superficie, pero si lo usáis sobre papel, como seca excesivamente rápido y es bastante cubriente, es interesante que al papel le deis una mano de gesso. Eso es este producto blanco que se utiliza para preparar las tablas o darle al óleo al lienzo antes de pintar al óleo, para que tenga una textura que nos permita trabajar con facilidad. Fijaros que yo sigo fondeando todo el cuadro, usando agua y usando la paleta esta de papel encerado. ¿Por qué? Porque la paleta de papel encerado
esto se va a solidificar en un rato, se va a secar y se va a quedar como una piedra. Y entonces yo puedo, pues, tirar la paleta esta de papel y no se estropea. Fijaros cómo va quedando el fondo del cuadro, ¿eh? Va quedando con un color que es para mí básico en este momento. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí va a llevar tierra más o menos húmeda, más que tierra, arena de la playa, y necesito que se trasluzca ciertos colores, bueno, pues que queden, que le den un poquito de gracia una vez terminada a la composición. El pincelito al agua, porque esto en un ratito no hay que lo aguante. Bueno, básicamente esto es un curso acelerado y bastante básico de lo que es la pintura acrílica, pero fijaros cómo utilizo yo una de las utilizaciones que tengo de la pintura acrílica. Espero que os haya gustado lo que os he explicado. Se admiten sugerencias. Si tenéis algún tipo de duda, me la preguntáis, que yo con mucho gusto os la resuelvo si está en mi mano. Que la pintura acrílica básicamente lo que es un plástico que ponemos aquí, que endurece rápido, que tenemos que utilizar pinceles que no sean de mucha calidad porque nos los vamos a cargar seguro, que debemos utilizar este tipo de paletas porque nos vamos a cargar otra paleta si lo utilizamos. Si utilizamos un plato que sea de verdad cerámico, que van fenomenales, pero como te descuides te quedas sin platos. Mucho cuidado. Puede usarse platos de cerámica, puede utilizarse platos de cristal, que también van fenomenal, pero con el cuidado de continuamente limpiarlo, porque nos quedamos sin platos, ¿eh? Bueno, espero que os haya gustado, no os haya aburrido mucho. Esto es un poquito largo, pero he querido resumir en un solo curso, en un solo vídeo, un curso bastante amplio sobre la pintura acrílica. Like, por favor, suscripciones, que yo vivo de las suscripciones. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Apuntaros, suscribiros. Gracias. Nos vemos en el próximo.